Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Coral Sanaes, el podcast para manicuristas o para todo aquel o aquella que quiera empezar a cambiar el rumbo de su vida. Y bueno, estoy súper feliz, muy feliz de estar aquí de nuevo, episodio número 5, en el cual vamos a hablar sobre nuestras emociones, emociones negativas que nos hacen de guía. Este es un tema que hablamos la semana pasada en la sala Mindset con mis alumnas. Tenemos todos los jueves a las 8 mentorías donde trabajamos la mentalidad para que se mantengan enfocadas en sus metas y conseguir todos sus objetivos. Y he querido poner esto de título porque también a raíz de empezar a publicar este podcast, sois muchas las personas que os ponéis en contacto conmigo, que tenéis miedo, que sentís inseguridad, que sentís frustración y siento que esto os lo debo a vosotras, porque vosotras sois compañeras, somos compañeras de profesión del mundo de las uñas y como siempre digo, las uñas, la manicura es una profesión muy bonita, muy ilusionante. Entonces, creo que quizá nos hemos olvidado de que empezamos en este mundo por ilusión y que necesitamos volver a recuperar ese entusiasmo que teníamos en nuestro interior a la hora de realizar nuestra profesión. Como ya sabéis, todos los temas que hablo en mi podcast son basados en mi propia experiencia y bajo esta experiencia simplemente mi único propósito es ayudaros, despertaros, que os deis cuenta que da igual en qué momento estéis pasando ahora mismo, qué momento os sintáis, pero que vosotras sois los únicos que puede hacer que eso cambie. Todo cambio está en el interior y toda la respuesta es interna. Entonces hoy vamos a hablar un poco de estas emociones negativas que aparecen en nuestra vida y que muchas veces las personas lo que queremos cuando aparecen estas emociones es taparlas, taparlas pues con satisfacción inmediata, como puede ser la comida, irte de compras, redes sociales, Netflix, salir por ahí a tomar una cerveza, en vez de afrontar todo eso que estás pasando, ¿vale? Os he puesto algunos ejemplos, pero realmente las personas lo que intentamos hacer cuando nos sentimos mal es tapar esa emoción. Por ejemplo, te sientes enfadado. Esto es una emoción que no es de las más fuertes, pero sentirte enfadado con alguien, por ejemplo, personalmente, ya sea en tu familia, en tu profesión, tus compañeros, con algún cliente, lo que sea, es algo que tenemos que empezar a trabajar ya desde el inicio, el por qué me siento enfadado. Naturalmente, lo que hacemos las personas cuando nos sentimos enfadados con alguien es tomárnoslo a lo personal, llevárnoslo a lo personal, eh, coger, por ejemplo, el teléfono y empezar a hablar con una amiga y criticar a esa persona que ha hecho que te enfades con ella, en vez de empezar a transitar esa emoción que necesitamos trabajarla para ver por qué estoy realmente enfadada, porque puede que hayan pasado muchas cosas, puede ser que tú no hayas interpretado bien las cosas, puede ser que te haya hecho algo, que a ti te haya hecho daño, pero que esa persona no sabe realmente tus limitaciones, tus creencias, por las que tú, digamos, no dejas pasar. eh, pues ciertas situaciones, ¿no? Entonces, claro, si no, si esa persona no es consciente de lo que a ti te molesta y ha hecho algo que a ti te molesta, realmente piénsalo. No es culpa de esa persona, ¿no? Si el enfado no lo transitamos, es una de las emociones, como os digo, de las más leves, de las emociones negativas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que del enfado podemos pasar pues a la rabia, frustración, temor. El otro día, como os digo, hicimos una masterclass de 2 horas con mis alumnas, además con diapositivas en las cuales íbamos hablando de todas estas emociones, de cómo transitarlas, qué nos quieren decir, porque al final
tenéis que pensar a partir de ahora que cualquier emoción negativa que aparezca en vuestra mente y que sintáis, es una guía, es como un mapa que se te ha abierto en tu vida para saber qué significa aquello que te ocurre y poder transitarlo, para así poder cambiarlo. Si tú tienes miedo por alguna situación, como el otro día una alumna que me escribió por Instagram que me comentaba que tenía miedo, estuve hablando con ella bastante rato. Y bueno, pues me comentaba que, claro, la psicóloga le decía que pensara en positivo y bueno, ella es como que no tenía herramientas para poder enfrentarse a ese miedo. Realmente, chicas, tenemos que tomar responsabilidad de lo que sentimos y por qué lo sentimos. Entonces, ¿sientes miedo porque algo en tu vida no va bien? Hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Y como no lo haces, no transitas tus emociones, una y otra vez la historia se repite y cada vez esas emociones son más grandes. Si tú las intentas tapar con otras cosas, como os digo, con algo externo, con una relación con una persona, con la comida, con el alcohol, incluso que en esta sociedad que está tan bien visto, ¿verdad? Y es algo con lo que se intenta tapar todas las emociones, pues no vas a poder transitarla. Necesitas abrazar esta emoción y sentir que es un mapa y que ese mapa te va a dar el resultado de por qué tú estás transitando ese miedo, por ejemplo. Porque además, si no lo transitas, al final ese miedo se puede convertir en terror y ese terror en desilusión por ti misma, desilusión por la vida misma. Entonces, siempre, siempre que aparezca una emoción negativa, recordadlo, son nuestra guía que nos hace como de mapa de saber qué es lo que está pasando realmente en nuestro interior para que las emociones buenas florezcan y tengamos un buen jardín, ¿no? Imaginaos que somos como un jardín y que tú empiezas a plantar semillas en él para que florezcan pues flores bonitas, abundantes, de las que más te gusten, ¿no? Y de repente empiezan a crecer malas hierbas. ¿Qué pasa si no quitas esas malas hierbas? Tu jardín se va a volver feo, no va a dejar que las buenas flores, que las buenas semillas crezcan. Por tanto, estas malas hierbas están afectando a todo el jardín. Y esto es lo que pasa con las emociones negativas. Al final, si las tapamos, si no las transitamos, no vamos a poder tener una buena siembra, por tanto una buena cosecha, ¿ok? Entonces, cuando aparezca el miedo lo vamos a abrazar, tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos, meditar, poneros a escribir. Escribir es una práctica también que os va a ayudar muchísimo al saber el por qué estás transitando eso en este momento. Quizás tú digas, es que no sé qué me pasa, que eso me ha pasado a mí muchísimas veces, el no saber por qué me pasa a mí esto y por qué estoy así tan mal, por qué tengo esta ansiedad tan grande, tan profunda en mi cuerpo que no me deja ni siquiera respirar. Entonces, escribir es algo que me ha ayudado mucho. Simplemente sin pensar, me ponía a escribir lo que sentía en ese momento y poco a poco, sin darme cuenta, iba transitando esa emoción y llegas como a una conclusión de decir, vale, ya sé lo que me pasa, quizás que estoy intentando afrontar varias cosas a la vez, me estoy enfrentando a una situación en la cual tengo varios problemas y varias situaciones, intento resolverlas todas a la vez, perdón. Y como no lo consigo, porque no tengo herramientas, no sé qué hacer con ellas, al final acabo con ese miedo, esa frustración, el no saber qué hacer, el esconderme, el taparlo. Entonces, es lo que os digo, escribir os va a ayudar un montón. Si sois personas que estáis pasando por muchos problemas en estos momentos, tenéis sueños, por supuesto, que alcanzar, metas, objetivos, debéis de coger en este momento, cuando tengáis un rato a solas, cuando os levantéis por la mañana, es un buen momento para meditar y pensar, siempre y cuando os levantéis antes, simplemente, pues yo qué sé, con media hora que pongáis un poco el reloj, que mientras desayunéis empecéis a escribir, os va a servir para desenredar todo esto
que os sucede, todas estas emociones que os sucedan en este momento. Yo hubo un momento en mi vida que me sentía tan mal, tan mal. El miedo además te llega a paralizar, te paraliza, no sabes qué hacer. Que yo cuando empecé a escribir, tenía que escribir pues que me tenía que vestir, que tenía que hacer la comida, pues hoy voy a hacer esto, hoy, ¿para qué? Porque yo cuando, como estaba tan paralizada con ese miedo, cuando acababa el día siempre me acostaba con la sensación de que no había hecho nada con mi vida, de que un día más sin cumplir con mis objetivos, un día más queriendo salir adelante y no salgo. Y eso poco a poco, poco a poco, cada vez más me iba profundizando en un pozo, en ese pozo. Entonces, tomé la decisión, como os digo, de empezar a escribir. Y mi objetivo único era escribir, yo que sé, aunque me lavase la cara, ¿sabéis? Pues hoy he hecho con Valeria, me he ido al parque, hoy he contestado 5 WhatsApp, hoy he intentado grabar un vídeo y no he podido. Cualquier cosa que hacía la apuntaba. ¿Por qué? Porque estaba en una situación tan mala, tan desesperada para mí. Y poco a poco me di cuenta, así de esta forma, que cuando me iba a la cama, leía mi lista y decía, wow, realmente sí he hecho cosas. No he hecho quizás las cosas que debería de hacer, porque eso también me hacía sentir mucha frustración, pero claro, es que no estaba en condiciones de hacer las cosas que yo quería hacer, ¿entendéis? Entonces, lo primero es trabajar en uno mismo. No puedo ayudar a los demás, no puedo conseguir lo que quiero, tener una de las mejores academias de manicura, ayudar a mis chicas a conseguir sus objetivos y sus metas, si yo no soy la primera que consigo esto. Entonces todo es como una incongruencia, ¿verdad? Así que cuando llegó este segundo momento a mi vida tan bajo, tan hundida que me sentía, empecé así. Así que yo os recomiendo que si estáis tratando de resolver muchos problemas a la vez, muchos frentes, tenéis muchas metas, muchos objetivos, no sois capaces de hacer ni siquiera un pasito, no sois capaces de tomar acción. Simplemente coged una hoja y un boli. Eso lo tiene cualquiera, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Y empezad a poner todos los problemas que realmente tienes. Porque incluso cuando haces esto, muchas veces te vas a dar cuenta de que no eran tantos, de que tu cabeza está utilizando la imaginación, que es algo que debemos de aprovechar para bien, no para mal. Somos personas que tenemos el poder de la imaginación. Y lo que ocurre es que siempre la imaginación la utilizamos para mal, ¿verdad? Tenemos un problema, una mala situación, y lo que hacemos es recrear en nuestra imaginación todo lo malo que nos podría suceder y que nos va a suceder si seguimos en esta situación. Por tanto, me siento con miedo. Por eso os digo que el miedo es una guía. Ponte a escribir una lista, haz una lista de todos los problemas que tienes en este momento por orden de prioridad. ¿Cuál es más importante de todos? ¿Realmente son tantos problemas de los que pensabas o imaginabas? Y solamente con hacer eso, este pequeño paso te va a ayudar a sacarlos de tu mente, proyectarlos en una hoja de papel y empezar a pensar sobre eso. Y de esa forma decir, vale, el más problemático para mí ahora mismo es el primero, ¿no? Que has puesto que es tu prioridad. Pues voy a trabajar en este, voy a intentar poner acción. No sabéis lo que es el poder de la imaginación, el poder de la mente, porque aunque tú creas que ahora que tu problema no tiene solución, cuando empiezas a trabajar la mente, cuando empiezas a sacar tus ideas, sacar tus problemas en un papel, la mente misma encuentra la solución, encuentra la ayuda que necesita. Tú ahora mismo quizás estás pensando, vale, Sara, me parece muy bien, pero es que el problema que yo tengo no sé cómo arreglarlo. Pues eso es porque estás pensando en la solución, no sabes el cómo, pero tienes que primero tomar conciencia y ser responsable del problema que tienes y que debido a ese problema te está generando unas emociones. Y esas emociones tienes que transitarlas porque es lo que nos hace a nosotros, a las personas, ser de guías. Son nuestras guías que nos ayudan a avanzar hacia adelante, hacia lo que queremos. Cualquier emoción negativa a partir de ahora que te surja, recuerda,
esto no es malo, es una guía, es algo que se ha implantado en mi mente y que me está haciendo sentir de cierta manera para decirme algo. Y si no encuentro el mensaje, lo tapo con otra situación o con otra pues satisfacción inmediata. Por tanto, esa emoción va a seguir estando ahí. La mierda, con perdón, es, aunque por mucho que la tapes, sigue estando abajo y la mierda huele. Entonces, es lo que pasa con las emociones, ¿vale? Así que tenemos que ser responsables, afrontar todo lo que tenemos en nuestra vida y sentirnos merecedoras incluso de esas emociones, dar gracias por esas emociones negativas y empezar a trabajarlas como si fueran nuestras guías, son nuestro mapa que nos va a poco ir transitando hacia emociones positivas que nos lleven a sentirnos mejor. Fijaos, muchas veces también lo que sucede es que pensamos en tener cosas y cuando tengas esa cosa, o ya sea algo material o una relación o una profesión o pues lo que sea, ¿no? Y piensas, cuando yo tenga esto seré feliz, cuando yo tenga, por ejemplo, mis alumnas muchas veces comentan esta frase y creo que si la dices, espero que te impacte y que te haga pensar esto que voy a decir ahora mismo. Si tú estás diciendo continuamente, cuando tenga tiempo haré el curso o cuando tenga tiempo haré las prácticas, ¿vale? Piensa en las palabras potentes de esta frase, tener y hacer. Estás pensando primero en tener y luego en hacer. Y en otros podcasts creo que lo he dicho, que en la vida se trata de primero ser. Por tanto, estás estructurando mal esta frase. Y como tú te estás enfocando en el tener, ya ves que no me refiero a lo material, sino me refiero al tiempo. Como tú estás enfocando en el tener, nunca vas a tener tiempo porque realmente no te pones como prioridad a ti, que es lo principal, el ser. Yo quiero ser una persona exitosa en mi profesión de manicura, por tanto, buscaré la forma de tener tiempo para poder hacer mis prácticas. Es una forma muy distinta de realizar la misma frase. Entonces, ante cualquier cosa que queráis conseguir o obtener en la vida, pensad cómo te la estás imaginando, cómo te lo estás montando en tu cabeza, porque si eres de las que siempre dicen no tengo tiempo para hacer lo que sea, primero estás poniendo el tener y después el hacer. ¿Ok? Y el tener es lo último. Primero es ser, después es hacer y después es tener. Si yo soy una persona responsable de mi tiempo, que valoro mi tiempo y por tanto soy responsable de en qué lo estoy, digamos, gastando, porque el tiempo tenemos todas el mismo, pues a partir de ahora me voy a dar cuenta que, wow, es verdad, estoy gastando mi tiempo, que el tiempo es algo lo más valioso que tienen las personas, porque es algo que no se puede comprar. Y ahora me estoy dando cuenta que estoy gastando mi tiempo en cosas inútiles que no me sirven para nada, pero que realmente que me afectan luego a mis resultados al mi día a día. Entonces, primero, pienso que yo soy una persona responsable de mi tiempo y debido a eso hago lo que tengo que hacer en cada momento dando igual si tengo que sacrificar mi descanso, porque cuanto más descansa una persona, más cansado está. No necesitamos incluso ni dormir 8 horas. Yo duermo entre 6, 7 horas a veces y no necesito más. Incluso estos días estoy durmiendo menos porque tengo a mi perrita mala y por la noche de madrugada, pues ha tenido 2 días como de diarrea y la verdad me he seguido levantando a las 6, me suelo despertar entre las 6, 6:30 y sin ningún tipo de esfuerzo porque tengo energía, tengo ilusión por un nuevo día.
Cuando tú no tienes energía al levantarte es porque quizás tu día no te gusta, no estás disfrutando de lo que haces en este momento. A pesar de que yo ahora mismo tengo dificultades y muchos problemas en mi vida a los que me estoy enfrentando, no me enfoco en esos problemas ni en esas dificultades porque me enfoco en sentirme bien. Sé qué tengo que hacer y qué tengo que ser primero para después tener y después hacer. No tengo prisa. Sé que mis problemas se van a solucionar porque he puesto el foco en mi interior. Y dentro de mí tengo la respuesta. Y de esa respuesta surgió este podcast. Cada vez me siento mejor haciéndolo, al igual que en las mentorías. El otro día, después de 2 horas y pico hablando con mis chicas de las emociones, no os puedo explicar lo que sentí porque noté como una emoción muy fuerte dentro de mí que me puse a llorar. Era lágrimas de alegría, de felicidad, de gozo, de plenitud. No os puedo explicar esa sensación que tuve de ver que había sido capaz de hacer una de mis mejores mentorías, de ver la cara de mis chicas que les llega la información, que yo solo lo único que quiero es ayudar, que se den cuenta que ellas mismas son las únicas que tienen la respuesta para cambiar su realidad, no nada externo. Os lo dice alguien que se validaba siempre con el amor de los demás, con las validaciones de los demás, porque a mí muchas veces cuando estás en redes sociales no tienes como la cara A y la cara B, y me validaba tanto como si alguien me decía algo malo, como si alguien me decía algo bueno. Siempre me lo creía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tenía confianza en mí misma. Entonces, pensad, no es bueno tampoco endiosar a la gente. Yo te puedo estar ayudando con este podcast, pero tampoco es necesario que digáis a una persona todo el rato, eres la mejor, eres la mejor. No, tú eres la mejor, porque te has dado el permiso de estar este rato conmigo escuchando. Y si no solo escuchas y también aplicas, te vas a dar cuenta que todas somos merecedoras de poder conseguir esas emociones positivas como la que sentí el otro día en la mentoría al terminar, de plenitud, de paz, de sentirte tranquila, de saber que lo estás haciendo muy bien y que por tanto los resultados van a llegar. Es que tengo fe. Al final, cuando pierdes la fe es porque pierdes la esperanza y es arraigado de todas estas emociones negativas que, bueno, en este podcast no puedo explicaros todas una por una, explicaros el mensaje, la solución, porque se haría un podcast de más de 3 horas y os aburriríais escuchándome a lo mejor, pero en la mentoría sí que lo estuvimos explicando cómo cada emoción, empezando por la de enfado, si no la trabajamos y la tapamos, empieza a sentirse en culpa, en frustración, en desilusión, en miedo, terror. Y al fin y al cabo es todo como la bola, una bola que se hace cada vez y va más grande. Y ahí es cuando aparece la depresión, algo que sin duda hoy en día abunda también. Y cuando una persona ya está en ese pozo y que ella misma no sepa por qué se siente así, no saber los motivos, es lo que os digo, tenéis que empezar a trabajar en vosotras mismas. Toda la respuesta es interna. Empieza a escribir cómo te sientes y poco a poco vas a ir transitando esas emociones y vas a cambiarlas por emociones positivas. Te vas a sentir wow, simplemente con que escribas lo que te sucede, los problemas que tú tienes, enumerarlos de mayor a menor. Ya después de hacer ese ejercicio te vas a sentir muy bien, vas a sentir que tienes el control de tu vida, aunque sea por una milésima de segundo, porque has sido capaz de pasarlo de tu mente a una hoja de papel. Y ahora, viendo esto, te das cuenta de que no es para tanto, ¿ok? Entonces, tenéis que empezar a hacer este tipo de ejercicios. Son herramientas que yo os proporciono y como os digo que yo he hecho y que me han ayudado a ir transitando, a salir del pozo, a sentirme cada vez mejor y sin duda a poder ser la persona capaz de poder ayudar a los demás, que era algo que también yo sentía en mi corazón,
pero muchas veces me sentía frustrada, incluso os lo dije en un podcast, yo tenía miedo de hacer este podcast. Entonces, cuando empecé a transitar esa emoción, me di cuenta de que ese miedo era también, pues, de miedo a la crítica, el miedo a pensar qué me dirán los demás, por empezar a hablar de estas cosas, miedo a mí misma, el no ser, no saber si iba a ser capaz de hacerlo y de hacerlo bien, miedo a que se rieran de mí. Muchas emociones, ¿no? Que yo he tenido que transitar al final para poder hablaros así de esta forma tan natural. Y, y ahora, claro, yo me daba cuenta, incluso todo esto lo escribía, ahora cuando leo esas reflexiones incluso alucino, porque esto era como hace más de un año que yo estaba escribiendo esto y sin duda lo ponía, quiero hacer el podcast por ayudar a los demás, pero es que yo me di cuenta que lo que necesitaba era ayudarme a mí misma. Entonces, una vez habiendo transitado eso, era cuando yo iba a poder conseguir mi objetivo. Así que todo tiene un proceso. No tenéis que tener prisa por aquello que queráis conseguir, porque eso también es una emoción negativa, la ansiedad por conseguir, conseguir. ¿Y qué quieres que te diga? Si no transitas tus emociones y solo pones acción para conseguir algo que a mí me ha pasado, conseguí mucho, mucha facturación, muchas clientas, muchas alumnas, pero por dentro estaba hecha una mierda. Entonces, al final, ¿qué ocurría? Que estaba enfocada en hacer. Y por supuesto, cuando tú haces, tienes resultados y tienes al final lo económico o la validez de los demás. Pero, ¿por qué me sentía mal? Si yo realmente estaba haciendo cosas bien, yo siempre pensaba que era buena persona, ¿por qué me sentía así? ¿Por qué tenía esa ansiedad? ¿Por qué tenía esa depresión tan grande? Simplemente porque no estaba enfocada en ser, os lo he dicho. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo también. Si tenéis clientas, ya habéis conseguido vuestro sueño de tener vuestro propio negocio de uñas y tenéis también emociones negativas de ansiedad, preocupación, pensad que a lo mejor, claro, has llegado hasta aquí, pero ahora ¿cómo mantengo el negocio? ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo consigo clientas? Te estás dejando llevar por esas emociones negativas y lo que va a ocurrir es que más de eso vas a traer. Tú tienes que pensar que tener o no tener clientas también es una cuestión de confianza. Tienes que pensar que las clientas son relaciones que tú adquieres con las personas y a través de esa confianza que generas vas a atraer a las clientas adecuadas a tu vida, que estén dispuestas a pagar por tus servicios y que valoren lo que tú haces. Pero ¿qué sucede? Tú no eres la persona que piensa que eres merecedora de tener muchas clientas, no confías en ti. Por tanto, no vas a traer clientes que confíen en ti. Es muy complicado y por eso atraes clientas que te atacan bueno, o te dicen que claro que el servicio es muy caro o te dicen que es que tardas mucho, que no tienes buenos resultados. Ay, pues es que la de enfrente me lo hace lo mismo por menos dinero. Y tú en ese momento, como no tienes herramientas, te empiezan a entrar los miedos, la preocupación de decir, wow, mira lo que me está diciendo y yo que necesito pagar mi alquiler, mis autónomos, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será? No. Simplemente lo que sucede es que no confías en ti, por tanto atraes clientes que no confían en ti. Debes de poner el foco también siempre a largo plazo, no a lo inmediato. Lo inmediato es la satisfacción inmediata, como os digo, tengo una mala emoción de esto que me ha dicho esta clienta y por tanto yo en vez de transitarlo, lo que hago es bajar el precio, por ejemplo. O lo que hago es, me viene y me dice que es que, ay, pues la de enfrente me tarda media hora en hacerme las uñas. Y claro, es que tú tardas una hora y yo no puedo estar tanto tiempo. Ahí viene la emoción negativa porque tú no confías en ti, no eres, no tienes esa seguridad, esa confianza del servicio que tú estás realizando y de lo que estás ofreciendo, porque lo que tú estás ofreciendo tardes una hora, hora y media tiene una garantía, tiene un valor.
que tú estás formándote siempre continuamente para ofrecer a tus clientes lo mejor, siempre prevaleciendo la salud del cliente, siempre prevaleciendo la salud, la desinfección, la esterilización, el poder mejorar, el poder hacer un servicio impecable. Por tanto, si yo tengo esa seguridad en mí misma, a mí me da igual que vengan tres, un ejército, lo que sea, diciéndome que es que la de enfrente tiene un servicio más barato, porque para todo el mundo hay servicios. Esa persona valora más el tiempo en vez de la calidad. Y yo valoro y por tanto atraigo a clientes que valoran más la calidad de mi servicio y que están dispuestos a pagarlo. Siempre va a haber clientes, como siempre digo en mis formaciones también, para bolsos Chanel que cuestan 5.000 euros y para los bolsos de Zara que cuestan 20 o 30 euros. Siempre va a haber, pero si os fijáis, son negocios que están enfocados a su público ideal. Entonces, no puedes pensar que tú haces las uñas para todo el mundo y que haces lo que haces para todo el mundo. Tienes que primero gustarte a ti misma y bajo esa premisa empezarás a crear y a atraer lo que tú eres y lo que tú quieres. Porque muchas veces por la prisa también lo que nos pasa es que queremos correr demasiado y muchas veces en ocasiones incluso queremos aparentar algo que no somos. Y eso también son emociones que estamos tapando y que al final la vida te va a poner en otras situaciones o es que se va a encargar de que vuelvan a ti situaciones distintas incluso, que te vuelvan a hacer sentir esas emociones, porque es tu mapa que tienes que abrir y decir, vale, ¿esto qué me quiere decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar para sentirme bien, sentirme merecedora de todo lo que tengo en mi vida? Da igual lo que tengas ahora mismo. Das gracias de lo que tienes. Tienes unos ojos, tienes unas orejas que me estás escuchando este podcast, ¿no? Solamente por eso ya eres bendecida, tienes que ser agradecida. ¿Te falta de comer? ¿Tienes comida todos los días en tu mesa? ¿Tienes la capacidad de poder invertir en una formación? Eres bendecida por eso. Pero luego, como decimos, no tengo tiempo, no saco tiempo. Pero tu interior era la persona que pagó esa formación. No la estás escuchando. No estás escuchando a tu niña interna que te dice que tienes que hacer las cosas, tomar responsabilidad, no echarle la culpa al tiempo y tomar acción. Ya, pero es que no puedo tomar acción porque no sé lo que me pasa, me siento envuelta en una situación tan profunda, tan mala, que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues lo que te digo, empieza a escribir, porque tampoco podemos pensar que de la noche a la mañana van a suceder las cosas. Es como lo que hemos dicho antes del jardín. Si yo planto una semilla para tener unas bonitas flores o una bonita planta, mañana voy a volver al jardín y no voy a tener esa planta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están germinando las raíces, están creciendo las raíces. Y cuanto más fuertes sean esas raíces, más fuerte, más grande, más bonita será mi planta. Nuestras raíces son la mentalidad, todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias, que es aquello que lo que atraemos. La realidad que vives ahora mismo es la que tú has atraído a tu vida. Por tanto, tienes que tomar responsabilidad de ella. Una vez tenemos nuestra planta, que sería nuestra realidad de ahora mismo, si nosotros queremos cambiar esa realidad, ¿qué tendremos que hacer? ¿Tendremos que dejar la planta en la misma maceta? ¿O si queremos que esa planta se haga más fuerte y más sana, tenemos que ponerla en una maceta más grande, más mayor, para que sus raíces sigan creciendo y sigan nutriéndose y siga esa planta eh, haciéndose cada vez más y más fuerte?
tenemos que cambiar la maceta, ¿verdad? Pues cambiar la maceta significa también cambiar nuestras creencias, esas creencias que tenemos limitantes, que a veces no somos ni siquiera conscientes de ellas. Por ejemplo, yo he tenido siempre una creencia que no era consciente de ella, que me di cuenta hace tiempo, que era que es que si no eres un cabrón, no sé si se puede decir por aquí palabras, pero bueno, palabrotas, si no eres mala persona, nunca vas a conseguir nada. Eso era una creencia que tenía yo dentro de mí, por tanto, ¿qué ocurre? Que yo actuaba como yo era, como yo soy, pero yo veía que nunca conseguía resultados. Entonces, muchas veces te hacía esa creencia actuar mal pensando que así era como ibas a conseguir las cosas. Fijaos qué creencia. O, por ejemplo, puedes tener otra creencia que sea, pues es que el dinero es muy difícil de conseguir. Eso no es así. El dinero es una herramienta que tú también atraes a tu vida, pero tú tienes esa creencia limitante y como tú lo crees, porque no es que lo piense tu cabeza, no es que solo lo pienses, es que tú lo crees. Por tanto, el dinero para ti es muy difícil de conseguir, ¿verdad? O también otra de las creencias que esta yo sí que la he tenido, era que no puedo tener todo en la vida, o sea, no se puede tener todo. Y era como, ¿por qué no se puede tener todo? Yo quiero tener todo. Eso es una creencia limitante también que me está incapacitando para poder ser lo que yo quiero ser, ¿ok? Entonces, claro, a lo mejor muchas veces en mi casa, pues yo trabajo siempre en casa, ¿no? Si no estoy grabando podcast, estoy grabando para YouTube o estoy haciendo una nueva formación online o estoy contestando el teléfono, ayudando a mis alumnas, corrigiendo prácticas. Yo estoy siempre en casa. Entonces, hay días de trabajo que tengo, yo trabajo de lunes a domingo. Para mí no hay descanso porque es mi realidad. No necesito un descanso porque lo que hago es lo que me gusta y es lo que condiciona mi vida, no necesito descansar, ¿entendéis? Entonces, muchas veces, claro, empleaba tantas horas a mi trabajo que no podía ocuparme de la casa, pues de la limpieza, las tareas. Siempre me han ayudado muchos mis hijos, la verdad, porque ellos ya son mayores, pero eso me hacía también sentir una cierta incapacidad y me decía a mí misma, Sara, es que no se puede tener todo, no se puede tener la casa perfecta y tener el trabajo perfecto, hacer los vídeos perfectos, no se puede tener todo. Y sí, realmente ahora me he dado cuenta que eso es una creencia que yo tenía. Entonces, a partir de ahora, pues empecé a tomar conciencia de ello. Como os digo, descanso mucho menos que antes, porque antes era como que me sentía muy cansada, también debido a la alimentación que llevaba, que me hacía no tener una buena energía, porque muchas veces comemos por placer y la comida simplemente debemos de utilizarla también como una herramienta que nos aporta energía. Cuando he aprendido todo esto, no necesito descansar tanto, por tanto, soy capaz de tomar la responsabilidad que necesita mi casa y mi familia también para ocuparme de ella y tener mi casa limpia. Y gracias a tener mi casa limpia, mi casa ordenada, también soy capaz de realizar mi trabajo de una forma más tranquila, más en paz, porque lo necesito. Porque si no es como que yo estaba haciendo algo en el ordenador, pero pensando que tenía que poner una lavadora o pensando que tenía que hacer lo que sea. Entonces no estaba presente en el momento presente que tengo que estar para hacer lo que tenga que hacer de la mejor manera posible. Tú piensas que todo lo que tengas que hacer en tu vida, tienes que hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo con excelencia. Si tú ahora mismo estás en un trabajo que no te gusta, pero es el trabajo que te alimenta, que te da de comer, pero tienes otro objetivo, no importa, da igual, agradece ese trabajo que tú tienes, que es el que te va a llevar a conseguir tu objetivo algún día. Y lo que estés haciendo en este momento, hazlo con excelencia. Hazlo bien, no lo hagas esperando, mirando todo el rato el reloj, esperando que pase la hora y pasándolo mal realmente, cuando tú misma puedes darte cuenta que
esa situación que estás viviendo ahora, aunque no sea la ideal que tú te imaginas en la cabeza, porque tenemos que imaginar, utilizar la imaginación para el bien, no para el mal. Es muy fácil y somos muy dados a utilizar la imaginación para el mal, pero ¿por qué no la vamos a utilizar para el bien? Porque si tú haces una meditación, te pones a imaginar lo que tú quieras en la vida, ya sea tu negocio, como estamos aquí en el gremio de las uñas, pues siempre os pongo estos ejemplos, ¿no? Pues de tener tu vida soñada, tu negocio, cómo lo tienes, la agenda siempre llena con clientas que te respetan, que aman lo que tú haces, que tú las tratas como se merecen, que cada vez tienes una mayor facturación, que haces cada día lo que haces con amor. Tú te empiezas a imaginar eso en tu cabeza. Inconscientemente te sientes bien. Es una emoción, es un sentimiento. ¿Por qué no lo voy a hacer todos los días? Y a raíz de hacer esto y utilizar la imaginación a mi favor, voy a conseguir cambiar mis emociones poco a poco, ¿no? Entonces, tenemos que saber que es importante trabajar todas nuestras emociones y que hagamos lo que hagamos en este momento, como os digo, es un camino que estamos recorriendo para llevarnos a lo que nosotras queremos. No podemos querer las cosas rápido, como os digo, como el ejemplo que os he puesto de las semillas. No es así, todo es un proceso, todo es un camino, tienes que respetar tu camino, tu proceso. No intentes ser alguien que no eres para impresionar o para aparentar. Muestra siempre cómo va tu proceso, lo que vas consiguiendo. Eso es lo bonito porque además ayudas a inspirar a otras personas que estén en la misma situación que tú. No te esperes a conseguir lo que tú quieres y una vez consigas lo que tú quieres lo enseñarás al mundo porque te sentirás orgullosa de ti misma. No, porque otra vez te estás enfocando en el resultado y tenemos que enfocarnos en ser. Yo ahora mismo, pese a todos mis problemas y toda la situación actual que tengo en este momento, me siento abundante, me siento en paz, no me enfoco en esos problemas porque sé que trabajando en mí, de una forma u otra, aunque no tenga solución, la solución va a venir a mí, va a venir a mi mente, quizás mientras me esté dando una ducha, quizás mientras esté dando un paseo por el campo, que me ayuda mucho también a conectar. Yo si me voy a andar o a pasear, me dejo el móvil en casa, no me llevo nada, no quiero escuchar nada externo, quiero escuchar mi interior, mi mente, mis emociones que necesito transitar. Si tengo una discusión con quien sea, con mis hijos o lo que sea, trabajo en mí, veo qué es lo que me está diciendo esas cosas, qué me hace de espejo, por qué he actuado de esta forma o de esta otra. Entonces, de esta forma no me siento en culpa por algo que haya hecho en cualquier situación, sino que lo trabajo. Entonces, es súper importante. Date cuenta que trabajar en ti siempre, el tiempo que inviertas o el dinero, va a ser la mejor inversión que hagas de tu vida. Y y en cuanto a lo profesional, que muchas veces yo como tengo formaciones online de manicura, también me he dado cuenta que cuanto menos invierte una persona en su formación, más resultados y más rápido los quiere conseguir. Y de hecho son las personas incluso que más problemas te dan, más dudas tienen, más incluso te hablan mal en algunas ocasiones. Yo ya tengo una táctica siempre que es cuando alguien te habla de la forma que te hable, tienes que darle amor porque no es más que el reflejo de su interior, ¿no? Entonces, lo que tú vas a ser capaz de generar en la vida en cuanto a resultados, abundancia, relaciones, va a ser proporcional a lo que tú estás invirtiendo en tu vida, tanto de tiempo, inversión en formaciones, eso es proporcional, ¿vale? Porque muchas veces es lo que os digo, queréis montaros la empresa sin antes haber trabajado vuestra mentalidad, por ejemplo, o sin haber invertido en una buena formación. Entonces, claro, luego vienen los problemas, problemas de clientes, problemas de objeciones, problemas financieros que no sabéis solucionar porque estáis preocupadas por el tener. Y al no saber solucionar estos problemas, cada vez tienes más y más ansiedad. Es increíble también cómo me he dado cuenta a lo largo de, pues esto, casi 12 años que llevo en la formación online con mi academia
que muchas veces pues nos preocupamos en ser la mejor en uñas, ser la mejor y hacerlo muy bien y tener buenos resultados y después pues tener la agenda llena, tener clientes, pero no nos enfocamos en aprender de negocios, marketing, ventas, cómo gestionar problemas en un negocio al fin y al cabo. Y esto pues nos va a ayudar a tener un montón de herramientas y solventarlas. Yo ahora mismo con el máster que estamos realizando profesional, hay dos módulos que son increíbles, que pues son fruto también de toda mi experiencia, donde enseño a mis chicas pues a romper con las objeciones del cliente cuando te dicen pues que no tengo dinero, que es que tardas mucho tiempo, o lo que sea. Herramientas que les doy para trabajar cualquier problema en el salón que les surja, cómo solucionar, cómo solventar y seguramente habrá lecciones nuevas que los meses siguientes iré añadiendo porque creo que son temas muy importantes, que debemos de tener estas herramientas y saber gestionar, porque es lo que hemos dicho antes, ante cualquier problema que no sabemos lo solucionar, nos entran los miedos, nos entra la preocupación, nos entra la inseguridad, cuando simplemente lo único que necesitamos es tener herramientas para poder gestionar eso. Seguramente habrá una persona que haya estado ya en el lugar que tú estás y haya solventado ese problema. Por tanto, esa persona te va a poder ayudar. Y eso es así. Por eso yo me encargo, por ejemplo, pues de ayudar a mis alumnas en solventar problemas, situaciones o herramientas que yo anteriormente ya he solucionado y he conseguido solventar. Entonces yo puedo ayudar a ellas, pero yo no podría ayudar a alguien que esté en una situación mucho mayor que yo. Por ejemplo, ¿no? Esa persona será la que me enseña a mí. Por supuesto, yo invierto en mentores todos los meses que me ayudan también a trabajar en mí, porque esto es un trabajo, una vez que empiezas en el desarrollo personal, la verdad, que es un trabajo de mucho aprendizaje y de que nunca termina. En el momento que tú pienses que lo sabes todo, en ese momento es cuando vas a empezar a caer. O eso, por cierto, en las uñas me ha venido ahora a la mente, se ve bastante, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que yo ya sé todo, yo ya no necesito más formación, yo no necesito aprender nada. Eso es tu ego que está hablando, no tú. Y realmente cuando tú sientes que lo sabes todo es cuando vas a empezar a caer y de una forma u otra la vida se, se va a asegurar de que aprendas la lección que tienes que aprender en cada momento. Y si lo vuelves a tapar y no la enfrentas, otra vez la vida te seguirá poniendo situaciones que harán que tú hagas que aprendas la lección. Porque también aquí a este mundo hemos venido para aprender. Y una vez aprendes algo, lo mejor que hay en la vida es darlo al mundo, que es lo que estoy haciendo yo también con este podcast. Es mi misión, mi propósito, que es pues dar a todas vosotras, vosotros, cualquier persona que me esté escuchando, pues todo lo que yo voy aprendiendo en mi camino, todo lo que me ha ayudado, por si de alguna forma u otra, pues te puedo ayudar a ti, porque todas somos perfectas, todas somos merecedoras. Simplemente tienes alguna creencia, emociones que no transitas, algo que te está limitando y te está haciendo creer que tú no eres capaz. Pero eso no es así. También ocurre muchas veces y puede pasar que hayas elegido un camino que luego una vez hayas llegado al final, por ejemplo, hay gente que estudia una carrera y antes de terminarla o al terminar la carrera y empezar a trabajar, se puede dar cuenta de que eso no era lo suyo. Bueno, no importa, eso también es una bendición, porque gracias a haber hecho esa carrera, esos estudios o lo que sea, te está llevando la vida al camino que tú quieres hacer. El problema es cuando no haces nada y lo único que haces es estar en un sillón sentada todo el día dando vueltas, pensando que así vas a solucionar el mundo. Y nada más lejos de la realidad, porque lo único que estás haciendo es remover y remover, remover, no solucionar, sino cada vez más caer y caer y caer. Por tanto, no debemos de
pensar que simplemente alguien te va a dar una fórmula o alguien te va a dar un, lo que sea, una formación estrella que tú digas, wow, con esto lo voy a conseguir, ¿no? Porque igual que les digo yo a las chicas en las formaciones, no solamente es comprarte el curso, es que tienes que ser responsable, invertir tu tiempo, hacer las prácticas y así poco a poco tendrás resultados. Pero si no tienes disciplina y siempre pones excusas, no puedes llegar a donde quieres llegar, ¿no? Lo primero es derrumbar nuestras creencias limitantes, como hemos visto antes, la del dinero es difícil, o por ejemplo, muchas de nosotras tenemos la creencia de yo no soy capaz de hacer esas uñas. ¿Por qué tienes esa creencia? Pues porque no estás invirtiendo tu tiempo adecuadamente. Tú estás simplemente comparándote con alguien que hace las uñas perfectas y tú piensas que tú no eres capaz de hacerlo. Pues déjame decirte que la única diferencia entre esa persona y tú es el tiempo que ha invertido para poder ser mejor, ha accionado hacia su camino, hacia su objetivo, también siendo responsable de administrar bien su tiempo. Entonces creo que es increíble toda esta información que os estoy dando en este podcast. Ya me dejaréis en comentarios qué os está pareciendo. Creo que lo voy a dejar aquí ya para terminar y que no se haga muy largo. Me encantaría que me dejarais en comentarios, como os digo otras veces, vuestras, digamos, impresiones, si os está ayudando el podcast. También me podéis ofrecer temas, proponer temas para siguientes podcasts, si queréis que hablemos de hábitos, cómo cambiar un hábito, que yo últimamente, en estos últimos meses también, he conseguido cambiar bastantes hábitos en mi vida y ser constante, algo que antes no lo conseguía nunca. ¿Y por qué? Porque no trabajaba mi mentalidad, ¿ok? Entonces, a raíz de aprender pues muchas cosas, pues soy capaz de implementar en mi vida cualquier hábito saludable que me ayude hacia donde yo quiero ir, ¿vale? Entonces, ya sabéis, chicas, debemos de derrumbar nuestras creencias limitantes, abrazar todos esos pensamientos y emociones negativas que nos provocan para hacerlas nuestras guías, son nuestro mapa, que nos ayuden a transitarlas, conseguir captar el mensaje, que es lo que nos quieren decir, y poco a poco, también os lo digo, esto es como las uñas, que siempre acabo mis cursos con la frase: en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito. Con las emociones pasa lo mismo. De la noche a la mañana no vas a decir, wow, o sea, yo ya soy capaz de que me te entre miedo y que se me quite. No, eso también es un camino y es un proceso. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. Simplemente se trata de practicar, practicar, practicar. Y a partir de ahora que te viene una emoción negativa, dar gracias. Wow, tengo otra oportunidad de practicar esto. Para que así llegue un momento que cuando tú ya de tanto practicar te vas a dar cuenta que en el momento que sientes una emoción negativa, eres capaz de verla más rápidamente, saber qué mensaje te está diciendo y por tanto accionar más rápido para poder solucionarla y que no se haga una bola más grande. Esto simplemente es práctica, de verdad os lo digo. Así que nada, como os digo, me gustaría que le dierais like, que si os ha ayudado compartierais, podéis compartir un trocito incluso del podcast mientras lo estáis viendo en redes sociales, eso me encantaría para poder compartirlo. Y nada más, nos vemos el próximo domingo en el próximo podcast. Espero que estéis muy bien, que paséis una feliz semana y que os haya servido de ayuda esta charla. Nos vemos. Chao.